Bienvenidos a Vibra Alto. Soy Claudia Plana, empresaria, periodista y maratonista, una entusiasta del deporte, estilo de vida saludable y de la comunicación. Lo que a mí me hace vibrar alto, aparte de practicar este estilo de vida, es encontrar fuentes de inspiración, personas y referentes con historias de éxito y superación. Con Vibra Alto quiero dar voz a esas personas. Bienvenidos a Vibra Alto. Hoy vamos a hablar de running, en concreto de la ultradistancia. ¿Qué es un ultra? Es una carrera de resistencia que va más allá de la distancia maratón, más de 42 kilómetros, nada más y nada menos. De ello vamos a hablar con Manu Vela. Nuestro invitado de hoy es un ultrarunner experimentado que nos contará sus experiencias en estas pruebas físicas tan duras y desafiantes. Manu, bienvenido a Vibra Alto. ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme. Manu, vamos a hablar de la Maratón de Sables, que fue tu primera carrera, ¿verdad? Ujú. En 2021, una de las carreras más duras del mundo. Explícanos qué es la Maratón de Sables, para quien no lo sepa. Bueno, la Maratón de Sables es una ultramaratón por etapas en el desierto del Sáhara, ¿vale? Son un total de unos 250 kilómetros en 5 días. Creo que algo muy importante a destacar es que es una maratón de autosuficiencia, es decir, tú tienes que llevar tu saco de dormir, tienes que llevar tu propia comida y la organización lo único que te da es agua, porque para dormir y demás duermes en un campamento, en una jaima. Entonces, claro, te puedes imaginar que ya no es solo digamos, la exigencia del terreno, del calor, de la distancia, sino también el hecho de que pues, descansas poco, comes mal, problemas estomacales, etcétera, etcétera. Claro, y además te dan el agua fraccionada, no en unos puntos, y tienes que llevar, exacto, toda tu comida y toda la ropa, ¿no?, de esos días, tienes que llevarlo en una mochila, ¿no? Porque normalmente, ¿cuántos kilos son los que llevas encima? Sí, efectivamente. Yo empecé con una mochila que pesaba unos 11 kilos Ajá, y a medida que van pasando los días, pues va bajando ese claro, peso, ¿no? Porque vas comiendo tu comida, etcétera. Pero sí, tienes que tener muchísima disciplina con el agua, porque al claro. final la organización te la raciona. Imagínate, ¿no? Logísticamente es muy difícil darle agua a tantos participantes, por lo tanto la organización estresa eso, que Claro. tienes que ser muy disciplinado con el agua. Bueno, y ahora hablaremos muy bien del tema de todo, la nutrición, la logística, todo eso, pero lo primero de todo, ¿cómo se te ocurre, cómo fue la idea, ¿no? ¿Qué te motivó para hacer esta carrera? Pues mira, yo estaba en un momento muy complicado de mi vida, hace como 3 4 años. Tenía muchos problemas, fue como un poco la tormenta perfecta, ¿vale? Ujú, Problemas sentimentales, laborales, familiares, y yo sentí que mi vida no funcionaba. Es más, me miraba al espejo y no estaba contento con lo que veía. Entonces tuve esa necesidad de renacer. Y bueno, pues pensé que pues, para renacer lo primero que tengo que hacer es morir. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Y se me ocurrió buscar en Google cuál es la carrera más difícil del mundo. ¿Qué carrera te puede llevar al límite? Y ahí encontré el Maratón de Sables. Yo toda mi vida he hecho mucho deporte, fútbol, ujú. rugby, boxeo, pero verdaderamente nunca había corrido. Por lo tanto, esto fue una oportunidad perfecta para mí para llevarme al límite y poder renacer. Entonces, pues nada, estuve entrenando un año, Ajá. corriendo todos los días, pero todo de una manera muy ingenua, que luego quizás lo hablaremos más adelante. Ujú. Luego ya fui aprendiendo cómo preparar una ultra, pero yo verdaderamente al Maratón de Sables llegué sin saber nada de la ultradistancia. Lo único que tenía muy claro es que quería cambiar mi vida y quería renacer. Claro, es que normalmente la gente, bueno, empieza a correr, ¿no? A lo mejor una carrera de 10K, 21K, ya una maratón ya es, ¿no? Pero pasar de no correr a hacerte una ultradistancia es tremendo. Y yo, bueno, yo creo que muy poca gente podría, claro, te iba a preguntar, ¿cómo se gestiona algo así? Porque hay mucha gente que Mm. yo creo que se rompería en el camino. ¿Cómo gestionas una carrera como Maratón de Sables? Bueno, lo primero de todo creo que hay que ser muy humilde. Ujú, Es más, yo creo que la carrera te fuerza a ser humilde porque te pone en tu lugar, ¿vale? Te das cuenta de que de que no pintas absolutamente nada en este mundo. El desierto es enorme y tú no eres nada más que un granito de arena. Entonces tienes que ir con esa mentalidad de humildad para aprender de los demás. Y luego creo que es muy importante el hecho de, que esto quizás suena un poco extremo, pero tienes que dejar totalmente a un lado las emociones. O
sea, no te puedes dejar llevar ni por el estrés, ni por el miedo, ni por la felicidad. O sea, no te puedes dejar llevar absolutamente por ningún tipo de emoción y el único que te tienes que concentrar es en tu objetivo. La parte mental en una ultramaratón es Sí, fundamental, ¿verdad? totalmente. Entonces, así es como, o sea, te puedes preparar físicamente todo lo que tú quieras, pero si no llegas a un estado mental Mm. lo suficientemente fuerte, no vas a poder terminar. Y yo en eso trabajé muchísimo. Sí, es verdad que además yo he leído muchas en algunos libros, ¿no?, que de ultra trail, de ultradistancia, que la mayoría de la gente que no terminan carreras así, no es tanto por el tema físico, sino es por el tema mental. Porque Mm. es, o sea, claro, es que hay que fortalecer la mente de una manera tremenda, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo al final como lo veo las ultramaratones, lo bonito que tienen y por eso a mí me gustan tanto y me han enseñado tanto en mi vida, es que te fuerzan a elegir continuamente entre dos personas. La persona que abandona y la persona que te gustaría ser en la vida. Esa persona que te gustaría ser en la vida, pues es una persona que no tiene miedo, que es valiente, que tiene respeto, que tiene constancia, que tiene disciplina, que se sabe organizar. Y esas decisiones las tienes que tomar continuamente en la carrera, porque en muchísimos puntos de la carrera te apetece abandonar, pero Claro. continuamente tienes que elegir a esa persona que te gustaría ser en la vida real. Entonces, lo bonito que tiene que cuando terminas una ultramaratón te das cuenta que estas, digamos, elecciones, estas decisiones aparecen en nuestra vida cotidiana. Pero como no sentimos la presión de una carrera, o la Claro. presión del calor, o la presión de la deshidratación, mucha gente pues decide abandonar. Y abandonas proyectos, abandonas relaciones, abandonas amistades. En vez de elegir la persona que te gustaría ser, que quizás es el camino más duro, pero es el que al final te va a dar esa recompensa que tanto anhelas. Qué interesante ese punto de vista. Mira, yo justo tengo además aquí un libro de, bueno, tú le conoces muy bien, Albert Jorquera, Sí. enseñó el libro de la cámara que, bueno, es Corriendo hacia lo imposible, es un libro de ultratrail que yo me leí hace un par de años y tiene aquí una frase de Dean Karzares, que bueno, es un ultracorredor estadounidense muy famoso, que es una frase que dice: si quieres correr, corre una milla; si quieres experimentar una vida diferente, corre una maratón; y si quieres hablar con Dios, corre una ultra. Me parece, bueno, Es brutal. brutal. Y porque, claro, si quieres ver a Dios, claro, porque las ultramaratones tienen algo de espiritual, ¿verdad? Sí, a mí es una de las cosas que más me ha dado las ultramaratones. Yo creo que han desarrollado un aspecto de mí mucho más espiritual, porque llegas a unos límites tanto físicos como psíquicos que, en fin, te llevan a sentir unas emociones que yo en la vida había llegado a sentir. O sea, cuando tú llevas 15 horas de carrera, estás perdido por mitad de la montaña y ves el amanecer, no sé cómo explicártelo, pero hay algo de espiritual que a mí por lo menos me ha acercado mucho a Dios. Yo soy una persona cristiana y las ultramaratones han potenciado esa espiritualidad porque, ya te digo, son unas sensaciones que solo he conseguido sentir gracias a las ultras. Lo entiendo, porque además tiene todo mucho de introspección, ¿no? El entrenamiento y la carrera, o sea, estás mucho tiempo contigo mismo, con tus Mm. pensamientos. Sí, 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 totalmente. Claro, al final es un deporte bastante solitario, Claro. tanto el Mm. entrenamiento como la carrera. Sí que es verdad que en las carreras, pues al final puedes compartir kilómetros con gente, Ujú. eh, pero realmente estás solo durante mucho tiempo. No es como una maratón que al final hay gente animándote continuamente o siempre tienes Sí, un es corredor verdad. al lado tuyo, ¿no? En Sí. la ultramaratón van a haber momentos donde vas a estar solo durante varias horas. Y ahí Mucho te más duro, tienes, claro, no nada que ver. lo bonito que tiene es que te fuerza a sentirte cómodo contigo mismo. Y entonces te fuerza a conocerte mejor a ti mismo. Ujú, Y lo que te comentaba al principio de mirarte al espejo, ¿no? O sea, yo ahora me levanto al espejo y sé perfectamente la persona que hay ahí. ujú. Y antes de vivir todas estas aventuras, no estaba tan seguro. Entonces, el desierto, a mí me preguntan, oye, ¿qué te ha dado el desierto? Y yo siempre lo digo, a mí no me ha dado nada.
yo he dejado ahí cosas, he dejado comportamientos tóxicos, pensamientos tóxicos, cosas que yo me estaba mintiendo a mí mismo. Y digamos, ese guantazo de realidad, ese guantazo de humildad, pues me ha hecho crecer muchísimo como persona y conocerme mejor. Bueno, para ti está claro que Sables ha sido un antes y un después en tu vida. Totalmente, sí, sí. A mí sí, me ha cambiado la vida. Porque, bueno, tú lo podrías haber hecho como un reto, ¿no? Oye, ya ha terminado Maratón de Sables, ha sido una súper experiencia, pero no solo eso, sino que seguiste adelante y has seguido en estos últimos años haciendo carreras además muy importantes, ¿no? Como la Transgran Canaria, Ultra de Sierra Nevada, Costa Rica, bueno, y a todo esto compaginándolo con tu trabajo, porque claro, tú no te dedicas profesionalmente a esto, sino que tú tienes tu carrera, además en un sector financiero que, bueno, que eso sí tiene bastante mérito. Sí, bueno, al final yo intento... O sea, compaginarlo me refiero, no debe ser fácil. No, no es fácil, pero bueno, yo creo que también la palabra mágica es disciplina y constancia. O sea, al final yo creo que el día tiene las horas que tú quieres que tenga. Yo siempre lo digo que, en mi opinión, entre semana a partir de las 9 de la noche ya no hay nada interesante que hacer con tu vida. O sea, lo mejor que puedes hacer es irte a dormir. Sí. Y levantarte pronto por la mañana y aprovechar. Y yo creo que es un momento bastante mágico. Suena un poco loco, pero creo que es un momento bastante mágico levantarte a las 6 de la mañana, salir a correr y ver que eres el único en la ciudad que está despierto. O ver cómo empiezan a abrir los comercios, la gente que va muy pronto al trabajo. Es como sí, total. un momento bastante mágico. Ver el amanecer corriendo es lo máximo. Sí, totalmente de acuerdo. Y al final con constancia y disciplina y es como puedes conseguir compaginar. Y bueno, aparte de eso también pues la fundación, el proyecto en Kenia. Eso te iba a preguntar, tú creaste la fundación Masai Project. Háblanos de ese proyecto. Pues el proyecto Masai Project es básicamente digamos un campamento donde la gente puede ir a hacer turismo a Kenia y se asegura que parte de ese dinero va a un campamento Masai que tenemos en Sekenani, que es un pueblo en una de las puertas del Masai Mara. Bueno, mi padre es militar y de pequeño pues él estuvo en la Guerra Civil de Mozambique y siempre pues traía cosas de África a casa y yo pues me empapé mucho de esa cultura africana. Entonces en cuanto pude pues hice visité muchos países de África. Estuve en Zambia, en Zimbabue, en Sudáfrica, en el Congo. Y Kenia me llamó mucho la atención. Y ahí pues conocí a un Masái y decidí montar este proyecto, que ahora básicamente es prácticamente autosuficiente. Sí, ¿verdad? Porque habéis hecho reconstruido un colegio, ¿verdad? Justo, básicamente es como una especie de Airbnb donde tú vienes y con esos ingresos, como te he dicho antes, lo que hacemos es que los reinvertimos en la comunidad y una de las partes fundamentales es pues la educación. Y entonces pues lo que hemos hecho, hemos reformado un colegio, hemos construido una cocina en el colegio, también columpios, cosas así. Sí, sí. Y yo he aprovechado todas estas carreras pues para recaudar fondos. Ay, qué bueno, qué bonito. Y hace poco, bueno, hiciste la Costa Rica Coast Challenge, ¿no? Que fue ha sido una de tus carreras importantes, que además quedaste, bueno, noveno, ¿no? En posición. Sí. ¿Cómo ha sido esa transición? Es decir, bueno, ya probaste lo que es correr una ultra, a de repente decir, no, bueno, es que ya estoy entre los 10 mejores, ¿no? Ya de una carrera tan importante. ¿Qué fue lo que hiciste para esa mejoría? Sí, bueno, como te he comentado antes, yo en Sables, pues cuando fui al Maratón de Sables era bastante ignorante. Lo que pasa que a medida que fui haciendo carreras, tuve la grandiosa idea de mantenerme muy, muy humilde. De seguir aprendiendo de los demás, seguir aprendiendo pues de profesionales, leer muchos libros, juntarme a gente con más experiencia que yo. Y ahí pues aprendí qué materiales utilizar, qué nutrición, qué tipo de entrenamiento. Y eso pues me ayudó a convertirme en el corredor que soy ahora mismo. Y sí, la Coastal Challenge yo creo que ha sido mi mayor logro. O sea, terminar noveno en una carrera de ese calibre con unos atletas tan potentes como, bueno, yo me quedé el segundo español, el primer español
fue Christopher Clemente, que es el doble subcampeón del mundo de trail. Y ya te digo, o sea, para mí fue una sorpresa, no te voy a mentir, porque no me esperaba que mi cuerpo reaccionase tan bien a la humedad, al terreno, a la distancia. Fue tremendamente dura. Sí, porque es verdad que es un terreno muy duro, ¿no? Porque más cruzas jungla, ¿no? Hay mucha humedad, mucho calor, los animales. De todo, cruzas ríos, jungla, playa, te pican, yo no sé cuántos bichos me pudieron picar, innumerables. Luego aparte, pues eso, la humedad, la deshidratación. Hay un componente como de supervivencia también en esa carrera. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Y creo que, y volvemos a lo mismo, duermes en tiendas de campaña, en un campamento, por lo tanto, escuchas ruidos, te pican bichos, tu compañero de al lado duerme mal o está vomitando porque está deshidratado, o sea, creo que el descanso, que es tan fundamental, ¿no? En este tipo de Claro. carreras, no lo tienes. Es que es Entonces, una etapa son 250 kilómetros en mm, varias etapas. con 10.000 metros positivos y Sí, negativos, nada más, nada que menos. Sí, sí, eso sí. duele mucho. Tremendo. Es Sí, sí, sí. como subir al Everest y 2.000 metros más. Un rompepiernas, como dicen. Eh, Tremendo. ¿Y cómo has gestionado la nutrición? Tanto en carrera como en tu vida, digo, en estas preparaciones para la carrera, ¿cómo lo has gestionado? A ver, yo quizás soy muy tradicional a nivel nutrición, aunque a mí me llamarán loco dentro de este mundo, pero yo, por ejemplo, confío mucho en la comida que conoce mi estómago. Ujú. Entonces, por ejemplo, no soy muy fan de los geles o de este tipo de nutrición tan conocida, ¿no? Aunque suene un poco raro, a mí lo que me gusta más cuando llego a los puntos de habituallamiento es tomarme un bocata de jamón De toda la vida. de toda la vida. Un bocata de jamón, un poco de chocolate, sandía y tirar para adelante. Y Coca-Cola. Así, Coca-Cola. Yo sí, en las ultras siempre hay un momento Coca-Cola. Fíjate. El momento Coca-Cola es cuando ya no puedes más, cuando ya tienes la sensación de que vas a abandonar, te rellenas los 2 bidones con Coca-Cola, Coca-Cola normal, no No, cero, claro, claro, porque tiene que normal. tener azúcar para levantarte, Y el claro. momento Coca-Cola, eso te lleva hasta donde tú quieras llegar. Sí, Es ¿verdad? espectacular, lo recomiendo a todo el mundo. Coca-Cola debería sponsorizar. Qué gracia. Coca-Cola. Bueno, yo me han hablado ciclistas de etapas duras que también han tomado Coca-Cola. Mm. Eso sí que es verdad, ya lo había oído antes. Qué gracia. O sea, que nada de geles, bueno, y cosas saladas, ¿no? Hablabas de jamón, claro, uno pierde tanto sodio, que es verdad que alimentos salados Sí, siempre es no, a ver, importante. ahora en serio, yo creo que es muy importante, para mí algo fundamental en este tipo de pruebas es la sal. Ujú. En una ultramaratón, uno de los problemas fundamentales es que pierdes muchísima sal y por lo tanto Claro, el riesgo de la deshidratación es latente, ya estés a temperaturas muy elevadas o no, da igual, porque son tantas horas que pierdes mucho líquido. Entonces, para mí, yo lo que recomendaría a todo el mundo es muchísimas pastillas de sal. ujú, En los habituallamientos, cuanto más alimento con un alto contenido en sodio, mejor. claro, Y, y luego el truco también está en hidratarse, pero creo que es importante hidratarse poco a poco. claro, no, como no de golpe, claro. El problema de las ultramaratones es que tú llevas tu cuerpo al límite. Ya no solo tus músculos, sino también tus órganos. Ujú, Entonces, por ejemplo, los riñones sufren mucho, tu estómago sufre mucho. claro, Si tú le metes mucha comida o mucho líquido de golpe, tu cuerpo va a colapsar. Y ahí claro, es donde empiezan los vómitos y las diarreas. Entonces, claro, claro. todo tiene que ser muy medido y en su justa medida, porque si no, tu cuerpo seguramente colapsará. Y háblame de las alucinaciones. Yo o Hmm. sea, lo he leído y he escuchado, ¿no? Que cuando estás tanto tiempo, ¿no? Corriendo y con mal sueño y todo eso, que llega un momento que ya tu cabeza es como que te pasa una mala jugada y tienes Sí. alucinaciones. Sí, a mí me pasó en la Transgran Canaria. Es una carrera, para la gente que no la conozca, en Gran Canaria. Se corre desde el norte hasta el sur, Ujú, toda la isla. Son 130 kilómetros con 7.000 y pico positivos y negativos. Y es una carrera durísima, porque en la parte norte de la isla pues es muy húmeda y la parte sur pues es un desierto, ¿no? Y subes hasta un volcán, Roque Nublo, y vuelves a bajar. Pues yo en esa carrera empecé con fiebre. Sí, tenía 38 y pico de fiebre en uf, la línea de salida. Pero bueno, decidí correr y ver hasta dónde llegaba mi cuerpo.
Y a medida que fue avanzando la carrera me fui encontrando mejor. Pero bueno, ya en el kilómetro, creo que era el 115, me quedaban como unos 15 kilómetros. Ya era la segunda noche. Llevaba como, yo qué sé, 18 horas de carrera, puede ser. Yo empecé a notar como que las montañas se empezaban a mover y algo no iba bien. Saqué mi móvil, miré mi móvil y mi móvil también se hacía más grande, más pequeño. Qué fuerte. Entonces llamé a mi padre Ajá. y le dije, oye papá, pues que me está pasando esto. Y mi padre con una voz totalmente calmada, como si le estuviese contando cualquier cosa, Como buen militar. totalmente, me dijo, hijo, no te preocupes. O sea, a ti lo único que te pasa es que no te llega el oxígeno al cerebro. Y yo, hombre, fenomenal. Si lo pones así, me quedo Me quedo mucho más tranquilo. tranquilo. Y efectivamente era eso. Entonces, lo ¿Y que cómo hice, hiciste? pues bajar ritmo, Ujú. beber más agua y bueno, gracias a Dios me quedaban como 5 kilómetros para Bueno, llegar al, ya, al claro. habituallamiento. Bueno, total, que llegué a ese habituallamiento, no sabía muy bien dónde estaba y te juro que yo me creía que yo seguía alucinando porque cuando llegué a ese pueblo, a las 10 de la noche, un frío horrible, la gente estaba haciendo paella en directo. ¿Así? Paella en directo. O sea, espectacular. Y yo me creía que, yo digo, vale, ya he perdido la cabeza totalmente. Y no, efectivamente. O sea, la gente del pueblo, un ambiente súper entregada a la causa, el pueblo canario, increíble. Ay, qué bueno, por Y favor. bueno, y esa paella me dio la vida. Yo ahí Sí, me ¿verdad? senté, me tomé como 2 platos Con tu paella. y ya Renaciste. renací totalmente, ya seguí para adelante. Sí, sí. Qué bueno, me encanta. Oye, Manu, ¿y tú qué equipo consideras imprescindible para llevar una ultra? A ver, Hablamos aparte de, por ejemplo, de la nutrición y pastillas de sí, sal, pero como equipo sí, técnico. sí, sí. Lo fundamental son los pies. Ujú. Entonces yo creo que unas buenas zapatillas, unas buenas plantillas al final, yo creo que lo fundamental cuando quieres comprarte una zapatilla de ultradistancia son 2 cosas, son muy básicas, que es el agarre y la comodidad. No Ujú. te hace falta nada más, la Claro, verdad. No te hace falta ni placas de carbono, ni historias de no, estas, claro. porque vas a correr durante más de 12 horas, así que esas 2 cosas son fundamentales. Bastones, Ujú. fundamentales. Parece que no, pero le quitan muchísimo trabajo a las piernas, te ayudan muchísimo y sobre todo aprender a utilizar los bastones, porque creo que la gente Claro. se los compra como si fuesen a hacer senderismo y no. Otra cosa que yo recomiendo son protegerte mucho la cara, porque quieras que no, te pega el sol durante todo un día, es mucho Claro. y te puede dar mareos. Entonces, pues una buena gorra, unas buenas gafas. Ujú. eh, y yo mi truco, esto es mi truco personal, yo siempre llevo un pañuelo en el cuello Sí. y en cada habituallamiento lo mojo. Lo mojo de agua y entonces me aseguro de que mi cuello, la nuca, la tengo hidratada continuamente con agua Ah, qué fresca. bueno. O si paso por un río, pues me quito el pañuelo, lo Claro, meto en el río y así. qué bueno. Y Manu, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera comenzar en la larga distancia? ¿Hay algún consejo que le darías a alguien? Mm. Yo creo que lo primero de todo es, em, creo que la parte física, o sea, el estado físico es Ujú. algo que creo que es evidente, ¿no? O sea, tú si nunca has corrido, no te puedes dedicar a la ultradistancia, ¿vale? Yo creo que la ultradistancia no es un juego. La ultradistancia puede acarrear muchos problemas de salud. O sea, yo he estado en carreras en maratón, en mi edición de Maratón de Sables, desgraciadamente murió un corredor. Fíjate, Entonces, sí. eso para empezar, yo creo que no es un juego y no se lo recomendaría a todo el mundo. Yo creo No que es para todo el mundo. para mí no, yo Ya, creo que no, porque, insisto, a ti te pasa un problema en una ultramaratón y a lo mejor pasa una hora hasta que alguien se da cuenta. claro. En cambio, en una maratón, a ti No, estás rodeado siempre tú tienes un sí. esguince y si no es un voluntario, alguien de la ambulancia, algún corredor, siempre estás rodeado de Además, gente. estás siempre en ciudad, en puntos importantes, o sea, no es como la montaña, que exacto, que estás perdido. Es que no tiene nada que ver, o sea, es un deporte completamente diferente. El tema del trail con las maratones de asfalto, es verdad que no tiene nada que ver. Efectivamente. O sea, yo siempre abogo, no hay que tenerle miedo, pero sí que hay que tenerle respeto. Sí, por supuesto. Entonces creo que no es para todo el mundo, eso para empezar. Ahora bien, si eres una persona
pues, que ha hecho mucho deporte, que te estás iniciando y que poco a poco te ves con capacidad y con ganas, yo te recomendaría que lo primero de todo es que hagas mucho trabajo mental, Ujú. que aprendas a estar solo contigo mismo. Y sobre todo es la gestión del pánico. O sea, yo creo que en las ultramaratones, como todo en la vida, eh, cuando no sabes gestionar el pánico, ahí es cuando abandonas y ahí es cuando pierdes. Entonces, en ultramaratón tienes que aprender que el pánico va a ocurrir. En algún momento de la carrera vas a tener un bajón, en algún momento de la carrera vas a sentir que no puedes más. Y seguramente en varios momentos de la carrera vas a sentir que no puedes más. Y ahí tienes que aprender a gestionar el pánico y a Ujú. darte cuenta de que, en fin, eh, que esto es una carrera de ultradistancia, Sí, es sí, que mucho es tiempo. mucho tiempo. Entonces tienes que estar tranquilo. Hay una frase que creo la hemos comentado antes, que la hablábamos también de Albert Jorquera, Ujú. que en una maratón tú bajas al infierno, estás con tus demonios y luego sales y ya termina la carrera. Pero en una ultra, tú bajas al infierno, vuelves al cielo, vuelves a bajar al infierno De y nuevo. así Claro. repetidamente hasta que convives con tus demonios. No hay una frontera entre el cielo y el infierno. O sea, al final tienes que aprender a coexistir con tus demonios. Total. Oye, Manu, ha sido una entrevista muy interesante. Qué pena que ya estamos terminando. Te haría 1000 preguntas más, pero bueno, lo Sí. dejamos para una segunda entrevista. Te quería preguntar qué es lo que más te apasiona de lo que haces y a quién te gustaría escuchar en Vibra Alto. Va a sonar un poco filosófico, pero lo que más me apasiona es sentir mis pulsaciones en el pecho cuando estoy corriendo. Es algo que me hace sentirme vivo. Ujú. Y la otra pregunta ¿A era, quién te gustaría escuchar en Vibra Alto? Y ya que tenemos tiempo, un libro que nos recomiendes también. me gustaría escuchar a Albert Jorquera Ahí sería un placer tenerle en Vibra Alto. y un libro, Meditaciones, de Marco Aurelio. Ah, qué bueno ese libro, me encanta. Muy buena recomendación. Oye, Manu, ha sido un placer. Te veremos en las Placer. próximas carreras, ¿no? Corres Camí de Cabals, una de las ultras Ujú. más famosas de Menorca. ¿Y cuál más? Y luego la Everest Trail, que La de son Everest Trail, guau. cerca de 200 kilómetros por la cordillera del Himalaya. Qué bueno. Bueno, pues te seguiremos en Instagram con tus hazañas. Oye, es un placer tenerte en Vibra Alto. No, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Gracias por escuchar Vibra Alto. Nos vemos en el próximo episodio.